Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos. Y vamos a seguir una nueva clase de budismo. Y vamos a ver un poquito la impermanencia y también veremos el apego. Y bien, vamos a empezar. Vamos con la impermanencia. La impermanencia se llama anidya. La impermanencia o transitoriedad significa ausencia de continuidad o permanencia, es decir, una ausencia de permanencia o una ausencia de continuidad. Sabemos que la impermanencia es aquello que no dura continuamente, permanentemente. Según Buda, cualquier ser, cualquier objeto o fenómeno está cambiando continuamente y está sujeto al surgir y al cesar. Es decir, aparece, desaparece, nace y muere. Es por tanto impermanente. Y vemos que todo lo que está manifestado en esta dimensión física, todo es impermanente porque todo está sujeto al surgir y al cesar. Todo. Incluso los pensamientos también. El cambio es inevitable, nada es estático, todo es dinámico, todo se va moviendo, todo va cambiando, la sucesión de las estaciones, la caída de las hojas y otros fenómenos naturales nos dan lecciones sobre la impermanencia. Hay una frase de Milarepa que dice: veo todo a mi alrededor como una enseñanza. Y esto, la enseñanza de la impermanencia, es muy importante porque nos ayuda a comprender que todo aquello que está sujeto al devenir, al nacer, al morir, al surgir y al cesar, entonces no debemos buscar nuestra felicidad en estas cosas. Porque claro, cuando ya no estén, ¿qué va a pasar? Sufriremos. Así que la impermanencia va muy relacionada con el apego, que lo veremos después, el apego. La impermanencia está frente a nuestros ojos todo el tiempo. El día se inicia y acaba, puede empezar soleado y luego puede nublarse, nada es igual todo el tiempo. Así también es la mente. Hoy está feliz y mañana puede no estarlo. Incluso en el mismo día podemos tener diferentes estados de humor, diferentes estados emocionales. Todo lo que experimentamos con nuestros sentidos es impermanente también. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones vienen y también se van. No tenemos siempre la misma sensación. A veces tenemos sensaciones agradables, otras veces son desagradables. Y cuando creemos que las cosas o las personas que nos rodean son permanentes, que son concretos, ahí nos apegamos y luego sufriremos. Bien, es muy importante el tema de la impermanencia para no apegarnos a las cosas mundanas, para comprender el porqué. El budismo afirma que tanto nuestra realidad interior como la del mundo externo están siempre en un estado de cambio permanente. La estabilidad, sea en los átomos, en las cordilleras montañosas o aún en nosotros mismos, la estabilidad es una ilusión. Cuando hablamos en términos relativos, es decir, todo lo que está manifestado y todo lo que experimentamos, todo es una ilusión y todo es inestable. Bien, debido a esta impermanencia, estos cambios. Y según la doctrina budista, ninguno de nosotros es
física, emocional ni mentalmente la misma persona que éramos hace años, hace unos meses o incluso hace un día o incluso hace unos instantes. No somos la misma persona, ni siquiera hace unos minutos o solamente un instante, porque todas las situaciones, todas las entidades, todos nuestros pensamientos y todos nuestros estados de ánimo nacen, ganan fuerza y luego se deterioran y desaparecen. Si vosotros, por ejemplo, pensáis en la semana pasada, tendréis la sensación de que lo que sois ahora es diferente de lo que erais la semana pasada, porque a lo mejor hoy veis las cosas desde otra manera, o a lo mejor tenéis más comprensión sobre algún tema específico, o a lo mejor igualmente físicamente os ha salido alguna arruga o alguna cosa, y veréis que ahí no sois los mismos de hace una semana. Así que para el budismo somos seres cambiantes en un mundo cambiante. Por eso no nos es posible encontrar seguridad permanente ni certidumbre absoluta. Cuando Buda impartió sus primeras enseñanzas e hizo girar por primera vez la rueda del Dharma en Benarés, habló de las 4 nobles verdades. Él empezó siempre sus discursos, al principio, con la enseñanza de las 4 nobles verdades, que es la verdad del sufrimiento, el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino que nos conduce a la cesación del sufrimiento. Y en la primera verdad habla de la impermanencia, es decir, que nada permanece para siempre. Y esta es la primera de las 3 realidades de la existencia. Bien, la primera de las 3 realidades de la existencia es la impermanencia y las otras son el sufrimiento, que es dukkha, este sufrimiento visto como un estado de insatisfacción, y luego la otra realidad de la existencia es la inexistencia del yo, bien, que se le llama anatta, que no existe el yo. Por tanto, las 3 realidades de la existencia según Buda son la impermanencia, el sufrimiento y la inexistencia del yo. Y existen 2 niveles de impermanencia. Tenemos la impermanencia sutil y la impermanencia burda. La primera es la impermanencia sutil, que se refiere al cambio y a la desintegración que sucede momento a momento. Bien, es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo va agotando su energía vital a cada instante, segundo a segundo, en un constante proceso de deterioro. Y luego está la segunda, que es la impermanencia burda, que en nuestro caso se refiere a la muerte. Sería un cambio más burdo, bien, más fuerte. Porque claro, la impermanencia sutil no se nota, por eso es tan sutil, no la notamos. Nuestro cuerpo va cambiando constantemente, pero nosotros no lo sentimos, no lo notamos. Y el segundo, que es la impermanencia burda, ahí sí nos damos cuenta, bien, porque es mucho más fuerte. Aquí tenemos los 4 sellos, que son las 4 llaves de la enseñanza de Buda. Y los 4 sellos del budismo, también conocidos como las 4 llaves de la enseñanza de Buda, vinculadas con las 4 nobles verdades, que son el origen de toda la enseñanza budista, se expone lo siguiente. El primer sello nos dice que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. ¿Qué significan los fenómenos compuestos? Significa todo lo que existe. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un fenómeno que está compuesto por órganos, por sistemas, por células, por un montón de cosas.
Bien, por tanto es un fenómeno compuesto, porque tiene diferentes componentes. Por tanto, el primer sello nos dice que todos estos fenómenos compuestos son impermanentes. Como hemos dicho al principio, todo lo que está manifestado en este mundo, en esta dimensión, todo tiene un surgir y un cesar, un nacimiento y una muerte. Por tanto, es impermanente, no es eterno, no dura para siempre. El segundo sello nos dice que todos los fenómenos contaminados son dukkha. Dukkha es la palabra que Buda nos decía para referirnos al sufrimiento y a la insatisfacción. Es un estado de vacío interior, un estado de carencia, un estado en el cual, como estamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza, entonces sentimos un vacío, una necesidad, una carencia y una soledad, y esto nos hace buscar afuera cosas o personas para intentar llenar este vacío interno y sentirnos completos. Entonces, dukkha significa esto. Es este sufrimiento que sentimos, pero más que un sufrimiento es una insatisfacción. Nunca estamos satisfechos, nunca nos sentimos realmente completos porque seguimos teniendo este vacío interior. Luego, el tercer sello dice que todos los fenómenos carecen de un yo. Todos los fenómenos carecen de un yo. No hay un yo ahí. Y el cuarto sello nos dice que el nirvana es la paz. Esta es una enseñanza budista muy profunda también, igual que la de las 4 nobles verdades. Entonces, todos los fenómenos compuestos son impermanentes, todo lo que es fabricado o compuesto surge debido a causas y condiciones, es decir, nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿de dónde ha surgido nuestro cuerpo? ¿Cuál ha sido la causa de que haya surgido nuestro cuerpo? Pues la causa ha sido la unión del espermatozoide de nuestro papá con el óvulo de nuestra mamá. Y en esto ha formado nuestro cuerpo. Esa es la causa. Y las condiciones son que durante el proceso ahí tenemos las condiciones idóneas para que el resultado, que sería nuestro cuerpo, pudiera realizar, es decir, pudiera ser, existir. Y esto es karma, ¿sí? El karma siempre pasa igual, depende de unas causas y de unas condiciones. Si hay las causas y también están las condiciones, entonces aparecerá el resultado. El karma dará sus frutos. Pero si falla alguno de los dos, es decir, o la causa o las condiciones, entonces no tenemos resultado y por tanto no podemos decir que eso existe. Así que todo lo que es fabricado o compuesto surge debido a estas causas y condiciones, absolutamente todo. Podemos ver también una planta. ¿De dónde viene una planta? Viene de una semillita y también las condiciones idóneas serían la tierra, el agua, el viento, el sol, todos estos elementos que se necesitan para que esta semilla pues vaya dando su plantita y esta planta vaya creciendo y haciéndose grande y luego pueda tener flores y pueda tener sus frutos. Pues como veis, todos los fenómenos son compuestos y todos surgen debido a estas causas y condiciones. Por lo tanto, son impermanentes o transitorios, es decir, van cambiando momento a momento. Podemos ver cómo las plantas, instante a instante, bien, van cambiando. Quizás no nos damos cuenta en estos instantes tan cortitos, pero sí cada día podemos ver que ha crecido un poquito más, o ahora le han salido más hojas,
o ahora ha empezado a hacer flores, o ahora ha empezado a secarse y a morirse. Entonces, puesto que la energía causal está cambiando cada momento, el resultado también será de la naturaleza del cambio. Si todos son fenómenos compuestos y todos vienen de causas y condiciones, cada uno de estos fenómenos también dará lugar a otros fenómenos compuestos que también necesitarán sus causas y condiciones. Por tanto, constantemente hay movimiento, hay cambio y esto es la impermanencia. La impermanencia es que todo es dinámico, todo es inestable, todo va cambiando, nada dura para siempre, nada es igual para siempre. Y al ser humano pensamos que las cosas van a durar para siempre o que si estamos con una pareja, con esta pareja estaremos para siempre. Y aquí pues es cuando nos apegamos, bien, porque tenemos esta visión, es una visión errónea totalmente y claro, nos apegamos y luego ¿qué pasa? Que cuando algo sucede, cuando algo cambia, cuando algo desaparece, ahí sufrimos mucho. Así que esta enseñanza de la impermanencia para el budismo es una de las más importantes. Los fenómenos son las cosas que nosotros podemos experimentar. Los fenómenos es todo lo que nosotros percibimos por los sentidos, todo lo que existe en estado relativo. Y dukkha es un estado interno de insatisfacción, que nos sentimos vacíos, nos sentimos incompletos, sentimos mucha soledad, sentimos como una especie de ansia de buscar la felicidad completa, pero no la encontramos en el mundo, no la encontramos ni en las cosas, ni en los objetos, ni en las personas. Esto es un estado que tiene que ver con el ego, bien, un estado de estar separados, de sentirnos totalmente desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, puesto que la energía causal tiene un final, también debe tenerlo su resultado. Como las condiciones se modifican en cada instante, esto hace que lo que nace también muere desde el mismo instante de su nacimiento. Todo fenómeno compuesto se dirige hacia su destrucción. Sabemos que cada cosa, vamos a poner el ejemplo de la planta. Nosotros tenemos una semillita y la plantamos en la tierra y lo regamos y le da el sol y va pasando el tiempo, le va dando un poquito el aire y todo y empieza a brotar. Entonces vemos que la semilla ya no está, ahora hay un brote y a medida que va pasando los días, ese brote se va transformando en un tallo y van saliendo hojas. Entonces el brote ya no está, ahora tenemos el tallo. Luego salen las hojas, va creciendo la planta, van saliendo más ramas. Entonces aquí se refiere, cuando dice, como las condiciones se modifican en cada instante, bien, acordaros de este ejemplo de la planta, esto hace que lo que nace también muere. Muere desde el mismo instante de su nacimiento. Todo fenómeno compuesto se dirige hacia su destrucción. Nosotros vemos las cosas como si vayan cambiando. Van cambiando, ¿no? Desde la semilla pasamos al brote, luego pasamos al tallo, luego pasamos a la planta que va haciendo ramas y va haciendo hojas. Y claro, vemos que hay un cambio. Pero realmente no es un cambio. Son instantes de conciencia en los que la semilla está ahí y luego desaparece y luego está ahí el brote, luego este brote desaparece y luego queda lo que es el tallo. Bien, lo vemos como si fuera un cambio, pero realmente no es un cambio. Y por esto aquí dice, lo que nace también muere desde el mismo instante de su nacimiento.
Y nosotros constantemente estamos también cambiando. Hay células en nosotros que van muriendo cada día y van naciendo otras y constantemente estamos cambiando y no lo notamos. Por eso no somos los mismos que ayer, ni los mismos que hace unos días, ni que hace unos años. Tampoco pensamos de la misma manera. Así que vamos cambiando. Antes de morir, el Buda preguntó a sus discípulos si tenían alguna última interrogante que hacerle, alguna última pregunta. Y los discípulos permanecieron en silencio. Y entonces el Buda dijo sus últimas palabras y dijo: todas las cosas condicionadas son impermanentes. Busquen su salvación diligentemente. Y esta afirmación, a manera de un legado a sus discípulos y a toda la humanidad, contiene el corazón de su enseñanza, que es la impermanencia, o también llamada anidya, o la transitoriedad de todas las cosas. Cuando dice que todas las cosas condicionadas son impermanentes, es lo que acabamos de explicar, que todo surge, desaparece, nace, muere, nada está sujeto a la eternidad. Y luego nos dice: busquen su salvación diligentemente. ¿Por qué nos dice busquen su salvación? Porque nosotros creemos que somos nuestro cuerpo y estamos totalmente apegados a nuestro cuerpo. Y claro, nosotros realmente somos algo que está más allá de los fenómenos. Y lo que realmente somos no es impermanente. Nuestra verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de la mente, que sería el ser, esto es eterno, es infinito, además no está sujeto al cambio, no es mutable, es decir, no cambia, siempre es lo mismo, porque no es algo, no es un fenómeno. Así que busque su salvación diligentemente se refiere a que busca la verdad de lo que eres. Todo es efímero y la propia realidad algo ilusorio, vacuidad pura, que la vacuidad la llamamos en el budismo sunyata. Bien, es la enseñanza también del Buda. Pero esta vacuidad en el budismo no es un concepto, es una experiencia directa, es innombrable y es evidente. Cuando en el Sutra del Corazón el Buda habla de la impermanencia, la define por una ausencia de ser, por una negatividad, es decir, por lo que no es. Dice: no hay ojo, oreja, nariz, lengua, cuerpo y mente. No hay ignorancia, no hay fin de la ignorancia, no hay vejez y muerte, no hay fin de la vejez o la muerte, no hay sufrimiento y no hay cese del sufrimiento. Esto es lo que dice en el Sutta del Corazón del Buda sobre la impermanencia. La define por una ausencia de ser. Todo lo que aparece como existente es impermanente, no es eterno ni es continuo. Es en este sentido que el mundo es irreal para el budismo. Es irreal no porque sea algo así como una ilusión óptica o que las cosas no existan fuera de nuestra mente. Es irreal porque creemos que lo que se manifiesta es permanente. O más precisamente por el deseo de que lo sea. Deseamos que todo lo que conocemos o todo lo que hemos logrado o todo lo que tenemos, deseamos que dure para siempre, que sea permanente. En este sentido, el deseo de permanencia triunfa de algún modo en contra de toda evidencia. Es la tendencia del yo a cristalizar la fluencia y la fugacidad del mundo, inclusive también a él mismo. Y sabemos que el yo totalmente es impermanente. Es el intento de capturar aquello a lo que nos apegamos
e inmovilizamos para sacarlo de la corriente de la transitoriedad, es la sed de existencia la que crea un mundo donde en apariencia todo pervive, ocultando la clave final que es su vacuidad. Ya hablaremos de la vacuidad en profundidad, pero voy a hacer una pincelada. La vacuidad realmente es esta enseñanza de la interdependencia, ¿bien? De la originación interdependiente. Significa que todos los fenómenos no tienen una solidez, es decir, si tú miras un lápiz, por ejemplo, el lápiz no es algo sólido, no es algo que existe por sí mismo, sino que depende de otras causas. Un lápiz depende de árbol, madera, depende también de carbón, depende también de pintura, depende también de las personas que han ido a talar los árboles, depende de las máquinas que han talado los árboles, depende de las personas que han ido a buscar, a excavar en la tierra para sacar el carbón, depende de muchas cosas. Todo esto son las causas que han dado lugar a un lápiz. Por tanto, el lápiz, al depender de otras causas, no es algo sólido, no es algo, digamos, para el budismo no existen las cosas totalmente independientes. No es algo independiente, simplemente nosotros le llamamos un lápiz, pero ese lápiz en sí mismo no es real, porque depende de otras causas. Por tanto, es interdependiente. Y así son todos los fenómenos, todo lo que existe en el mundo material, todo es interdependiente. Por tanto, es vacío. Cuando dice vacío, ¿vacío de qué? Vacío de realidad por sí mismo. Es decir, un lápiz, su vacuidad es que el lápiz no existe como algo independiente y sólido, sino que existe dependiendo de otras causas, por tanto es vacío. Un lápiz solamente es un concepto, es un nombre que le damos a un objeto, pero que este objeto es un fenómeno compuesto que depende de otras causas. Esto sería más o menos explicado así resumidamente la vacuidad. Hemos puesto el ejemplo del lápiz, pero es con todo, incluso con nuestro cuerpo también. El cambio es inevitable y sin embargo podemos reaccionar frente al cambio de diferentes formas. Para algunos el cambio puede ser aterrador, intimidante o puede ser triste, puede ser también amenazador. Para otras el cambio puede ser algo excitante y algo alegre. Y algunas veces aceptamos el cambio y otras veces nos resistimos a él. Entonces, la impermanencia es un tema central en muchas religiones, aunque a menudo está asociada con el sufrimiento. Y en estos casos se sugiere que el fin del sufrimiento se puede lograr elevándonos por sobre el mundo de la temporalidad. Es decir, podemos trascender al sufrimiento si nos elevamos por encima de este mundo de la temporalidad, bien que está sujeto al tiempo. Y Buda asumió de una forma diferente al sufrimiento al descubrir que el sufrimiento no es intrínseco al mundo de temporalidad, sino que el sufrimiento ocurre cuando nos apegamos. Es decir, no sufrimos cuando estamos experimentando en este mundo y estamos disfrutando de él, sino que solamente sufrimos cuando nos apegamos. ¿Qué significa apegarse? Luego lo veremos, el apego, pero apegarse significa que tú te agarras a ese objeto o a esa persona y tienes un deseo de que eso te complete. Es decir, el apego es cuando tú buscas un objeto o una persona y te apegas para que te dé ese sentido de completitud. Y eso pasa mucho con las parejas.
Las parejas, ¿qué pasa? Se enamoran y cuando están juntos se apegan el uno al otro. Debido a este sentido de carencia interior, de vacío y de incompletitud, que le llamamos dukkha, que es este sentido de estar solos y que nos falta algo para sentirnos completos, pues buscamos una pareja y conocemos a alguien y decimos, wow, esta persona me complementa, me hace sentir completo, me da lo que necesito. Esto es el ego, bien, porque nosotros a nivel real, el ser verdadero que somos, ya somos seres completos. Pero al estar desconectados de nuestra verdadera naturaleza, pues el ego tiene esta sensación de vacío y de soledad. Y entonces tenemos esta pareja y nos complementa, nos hace sentir completos, nos da la felicidad que necesitamos y nos apegamos. Entonces, nuestra felicidad y nuestro estado de estar bien depende totalmente de la otra persona. Porque si la otra persona no está, entonces sufrimos. Porque si la otra persona no está, entonces nos sentimos otra vez vacíos, otra vez incompletos, otra vez llenos de sufrimiento. Por eso es tan doloroso una separación o la muerte de un ser querido. Todo tipo de pérdidas son dolorosas, pero por el apego. Si entendemos muy bien la enseñanza de la impermanencia, podremos trabajar nuestro apego, porque la impermanencia nos explica y nos enseña que todo lo que existe puede menguar en cualquier instante. Entonces tú dices, claro, no voy a derivar mi felicidad de algo que puede desaparecer en cualquier momento. Y esto nos ayuda, en lugar de ir hacia afuera, vamos hacia adentro, a buscar la completitud dentro de nosotros mismos en el verdadero ser que somos. Entonces, claro, Buda nos decía que el sufrimiento no es intrínseco al mundo de la temporalidad, sino que el sufrimiento sucede cuando nos apegamos. Y en efecto es posible hallar belleza y comodidad en un mundo de cambio y encontrar nuestra liberación en medio de la impermanencia. Tú puedes disfrutar plenamente de este mundo, de esta dimensión, pero sin estar aferrado a nada. Ya te sientes tú completo en ti mismo porque ya has encontrado dentro de ti mismo esa unión y conexión con tu verdadera naturaleza. Entonces ahí te sientes pleno, te sientes completo, ya no hay soledad, ya no hay vacío, ni carencia, ni necesidad, sino que hay paz, hay plenitud y sobre todo hay un sentido de ser completo y total. Al sentirnos ya plenos y completos, no buscamos entonces algo para que nos llene ninguna carencia, porque no hay ninguna carencia. Entonces lo que hacemos es disfrutar de la vida tal y como es. Y ahí vemos que no hay sufrimiento. Esta sería la enseñanza de esta parte de la frase de Buda. Podemos minimizar el apego con darnos cuenta de lo transitorias que son las cosas a las que nos apegamos. Y luego podemos empezar a ver qué tan fútil es buscar una felicidad duradera en esas cosas que son transitorias, o podemos examinar más detenidamente las razones por las que nos apegamos. Y las razones por las que nos apegamos va muy relacionado con este sentido de carencia interior y de incompletitud. Podemos entender la impermanencia en una de las tres formas. Vamos a ver la primera. Primero hay una forma obvia de ver la impermanencia. Vemos que todas las cosas cambian, vemos enfermedad, vemos vejez y vemos muerte. Vemos el cambio de las estaciones y del clima, de la sociedad, también de nuestras emociones,
Y podemos aprender a relajarnos en una experiencia al darnos cuenta de que es transitorio, o podemos dejar de resistirnos al cambio y darnos cuenta de que es inevitable. Entonces puedes hacer lo mismo y lo mismo te lleva al mismo lugar. Relájate, bien, y vive la experiencia siendo consciente de que todo es transitorio, todo es impermanente. Por tanto, disfruta de la vida, pero no busques allá afuera nada para que te llene este estado de incompletitud o de soledad o de carencia interior. Simplemente disfruta las cosas, pero soltándolo todo. Es decir, utilízalo, disfrútalo en este instante, pero no intentes buscar en ello algo que te va a dar a ti, que te va a llenar ese vacío. Si lo hacemos de esta manera, nos estamos apegando. Y la otra manera es dejar de poner resistencia al cambio, porque sabemos que todo cambia, por tanto, resistirnos no tiene sentido. Es mejor aceptar que todo va cambiando y que es inevitable este cambio. Así que si todo va cambiando, ¿por qué tengo que apegarme a algo que puede cambiar y luego, cuando ya no esté, cuando haya desaparecido, pues me haga sufrir mucho? Podemos aprender a tener compasión reconociendo que todos los seres están sujetos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Surge mucho la compasión cuando vemos que absolutamente todos los seres humanos, los animales también, pero en este caso los seres humanos, todos estamos siempre sujetos a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, que no podemos escaparnos de todo esto, de esta impermanencia, de estos cambios, de este surgir y cesar. Entonces, claro, hay sufrimiento en esto. Entonces, entendemos este sufrimiento y tenemos compasión hacia los demás porque comprendemos también su sufrimiento. La segunda manera de entender la impermanencia es por medio de la comprensión con la observación directa de la naturaleza de las cosas. Bien, entonces hemos visto que la primera era que la impermanencia es obvia, está ahí, no podemos hacer nada para erradicarla. Y la segunda es entender la impermanencia comprendiendo y observando directamente la naturaleza de las cosas. El budismo nos ayuda a abrirnos a este menos perceptible entendimiento de la impermanencia. A practicar una profunda y concentrada circunspección, logramos ver dentro del momento a momento ir y venir de todas las cosas. Bien, podemos ver el ir y venir de las cosas, podemos ver el instante a instante, momento a momento. Esto hay que hacerlo practicando una profunda observación. Y empezamos a ver que todas las cosas, incluso estas cosas que parecen constantes, también están cambiando constantemente. Con esta visión de temporalidad viene la comprensión que es fútil el aferrarse a algo, ya que todas las cosas vienen y van en la existencia. Además, empezamos a ver que nos apegamos a ideas y a conceptos en vez de cosas reales y experiencias. Por ejemplo, podemos pensar que nos apegamos al dinero cuando de hecho nos apegamos a nuestra idea de lo que el dinero nos traerá o hará por nosotros. Si mañana mismo saliera una noticia a nivel mundial diciendo de que todos los billetes en el mundo ya no sirven, ya no tienen valor, entonces las personas ya no los usarían. Entonces, ¿el billete qué es? El dinero es un trozo de papel. Tú no te aferras o te apegas a ese trozo de papel, sino te aferras a la idea, a la idea y al concepto
que le damos a eso, al valor que le estamos dando. Bien, este sería un ejemplo para ver realmente esta segunda manera de entender la impermanencia. El mundo es como es y que cada cosa tiene su valor, todo tiene su nivel, su concepto, pero que eso también puede cambiar. Sobre todo esto pasa mucho en la bolsa. Bien, las acciones y todo esto. Hay empresas que a veces están muy arriba y luego al cabo de un tiempo están abajo. Por eso todo es tan inestable, todo es tan cambiante, tan impermanente, que nunca puedes agarrarte a algo para siempre. Y la tercera manera de entender la impermanencia es como un camino a la liberación. Una vez que seamos capaces de ver la impermanencia claramente, empezamos a ver que a nada de lo que existe nos podemos apegar. Con esto en mente empezamos a relajarnos y a ver la realidad ante una luz más fluida. Esto nos ayuda a liberarnos. Es decir, cuando empezamos a comprender y a ver claramente la impermanencia, entonces entendemos de que no nos podemos apegar a las cosas que existen. Y cuando tenemos esto en la mente, empezamos a relajarnos y a ver la realidad ante una luz más fluida. Y esto puede liberarnos. De acuerdo con un monje budista que se llama Ajahn Chah, dice, si dejas ir un poco, tendrás un poco de paz. Pero si dejas ir mucho, tendrás mucha paz. Y si dejas ir completamente, tendrás paz completa. Por tanto, estamos aferrados a nuestros seres queridos, a nuestros objetos, a nuestro cuerpo, estamos aferrados a nuestro trabajo, a la vida, a cosas, nuestra casa, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, porque nos llena este sentido de incompletitud y de vacío existencial que tenemos internamente. Y claro, estamos acostumbrados, tenemos esta tendencia de intentar llenarlo con cosas del mundo. Pero cuando empezamos a comprender la impermanencia, empezamos a soltar. Bien. Y Ajahn Chah nos dice, si dejas ir un poco, tendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, si vas desapegándote mucho, tendrás mucha paz. Pero si te desapegas totalmente, tendrás la paz completa. ¿Por qué? Porque solamente nos hace sufrir nuestro aferramiento, nuestro apego a los fenómenos. Y ahora vamos a explicar una enseñanza budista que ya la conocéis, es sobre la impermanencia y es esta frase de esto también pasará. Y esta enseñanza nos dice que había una vez un rey que vivía en algún país del Medio Oriente y su existencia oscilaba permanentemente entre la felicidad y el abatimiento. Se enojaba o reaccionaba intensamente frente a la más mínima cosa y su felicidad se convertía rápidamente en ilusión y en desesperación. Llegó el día en que el rey se cansó finalmente de sí mismo y de la vida y comenzó a buscar una salida, una solución. Hizo llamar a un sabio que habitaba en su reino y que tenía fama de ser un ser iluminado. Y cuando se presentó el sabio, el rey le dijo, «Deseo ser como tú. ¿Podrías darme algo que me traiga equilibrio, serenidad y sabiduría a mi vida?» Y le dijo, «Te pagaré lo que me pidas». Y el sabio le respondió, «Es probable que pueda ayudarte, pero el precio es tan alto que no sería suficiente todo tu reino para pagar por él. Por tanto, te haré un regalo, siempre y cuando te hagas digno de él». Y el rey prometió que así sería, y entonces el sabio se fue. Y a las pocas semanas el sabio regresó y le entregó al rey un cofre ya detallado.
Bien, un cofre hecho de jade, que es un mineral muy bonito. Y al abrirlo, el rey encontró solamente un anillo en el cual había grabadas unas letras. Bien, y la inscripción decía, esto también pasará. Y el rey le preguntó al sabio, ¿qué significa esto? No entiendo nada. Y el sabio le dijo, lleva siempre este anillo y antes de que califiques de bueno o malo cualquier acontecimiento, toca este anillo y lee la inscripción. De esta forma siempre estarás en paz. Claro, al leer siempre esto también pasará, nos está hablando de la impermanencia, entonces uno dice, bien, estoy viviendo una experiencia realmente negativa, esto también pasará. No me debo preocupar, no debo asustarme, no debo sufrir. Pero si estoy viviendo una experiencia positiva, también esto pasará, por tanto no debo aferrarme. Debo vivir la vida siempre de una manera totalmente desapegada y libremente. Y de esta manera sí, siempre estaremos en paz. Entonces, esta enseñanza nos enseña la impermanencia y trae consigo el desapego. Y la inscripción del anillo no significa que no debemos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Bien, el budismo nunca niega que debemos disfrutar de las cosas buenas. Y tampoco es un consuelo para los momentos de dolor, sino que tiene un mensaje y un propósito más profundo, que debemos tomar conciencia de toda la impermanencia y la transitoriedad de todos los fenómenos, tanto los buenos como los malos. Bien, entonces debemos desapegarnos de todo. Cuando tomamos conciencia de la impermanencia de los fenómenos, nuestro apego disminuye, dejamos de identificarnos hasta cierto punto con ellos, y cuando nos desapegamos podemos ver las cosas desde un punto de vista más elevado, en lugar de quedar atrapados por los acontecimientos de la vida. Surge entonces un espacio interior, una forma de paz, y en este espacio sentimos quietud, sentimos esta paz, esta calma, esta serenidad, y es la paz de nuestra verdadera naturaleza. Esto es lo que realmente somos, y ahí es cuando desaparece todo tipo de sufrimiento. Y ahora vamos a ver un poquito el apego. El apego es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza de la existencia. No debemos sentirnos mal ni culpables si estamos apegados, si tenemos apegos. Liberarnos de los apegos toma mucho tiempo, no es posible hacerlo de un día para otro, es necesaria mucha práctica. Los apegos nos conducen al sufrimiento, por eso es una enseñanza básica y muy importante en el budismo. Si nos aferramos a las cosas del mundo, sea lo que sea, nuestros propios cuerpos, a las cosas materiales, a nuestros seres queridos, etc., todas las cosas están destinadas a cambiar, van a desaparecer algún día, y si no desaparecen, van a tomar una forma diferente de la que tienen ahora. Bien, esto es la impermanencia que hemos explicado antes. Si nos apegamos a algo y este algo cambia o desaparece, entonces sufrimos. Y una vez que comprendemos esto, entonces decimos, no debo apegarme, sino que podemos decir, ¿cómo puedo hacer para liberarme de estos apegos? O por lo menos reducirlos, para que el sufrimiento sea menor cuando la impermanencia aparezca y nos quite estas cosas. Entonces, para comprender esto, una de las cosas básicas es entender cómo surgen los apegos. Vamos a ver cómo surgen los apegos. ¿Cuál es el mecanismo psicológico por los cuales los apegos surgen desde el punto de vista budista? Los seres humanos tenemos sentimientos y estos pueden ser divididos en dos aspectos. Tenemos los sentimientos placenteros
y luego los sentimientos desagradables. Casi todas nuestras experiencias pueden ser subdivididas en estos dos sentimientos. ¿Por qué? Porque está en concordancia con la naturaleza que queremos tener, lo placentero, y queremos evitar lo desagradable. Siempre el ser humano desea. Entonces deseamos cosas agradables y deseamos alejarnos de las cosas desagradables. Una vez que tenemos sentimientos, tenemos deseos. Y estas dos cosas van juntas. Con el sentimiento surge el deseo. Y cuando tenemos un deseo intenso, ese deseo intenso es un estado desagradable. Bien. ¿Por qué el deseo es un estado desagradable? ¿Qué es el deseo? El deseo es buscar allá afuera en el mundo algo que creo que me falta. Como creo que me falta algo, entonces no me siento totalmente en paz, no me siento completo, no me siento libre. Me siento incompleto, me siento vacío, me siento que me falta algo, tengo carencias internas. Y por tanto deseo algo en particular y lo deseo encontrar allá afuera en el mundo. Esta es la parte negativa del deseo. Por eso sufrimos. Sufrimos porque nos sentimos totalmente vacíos y deseamos llenar este vacío con cosas, con personas, con todo tipo de experiencias. Y por tanto lo que uno quiere es satisfacerse. ¿Por qué? Porque nos sentimos insatisfechos. Volvemos otra vez a la palabra dukkha. Dukkha es esta insatisfacción. En el mundo siempre encontramos cosas que nos satisfacen, cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, cosas que hacen surgir sentimientos de placer, cosas que te ayudan a evitar sentimientos desagradables, y estas cosas nos ayudan en cierto sentido. Y luego, ¿qué pasa? Que nos apegamos. Todas aquellas cosas que para ti son agradables, que te gustan, que te hacen sentir placer, que disfrutas, luego tú te apegas, te aferras a ello. Así que mientras tenemos deseos intensos, mientras sigamos apegados a nuestros sentimientos y veamos a los sentimientos como algo importante, vamos a tener apego. Entonces, al pensar no debo apegarme, no es algo beneficioso, en realidad te va a hacer sentir mal contigo mismo, porque claro, te va a sentir culpable. Cuando la naturaleza del ser humano es apegarse y empezamos a entender de que no debemos apegarnos porque todo lo del mundo es impermanente y puede desaparecer en cualquier momento, entonces decimos, no debo apegarme. Pero esto tampoco es correcto, no es beneficioso, nos hace sentir mal. Nos hace sentir como que, ¿y ahora cómo lo trabajo esto? ¿Cómo me libero de estos apegos si sigo sintiéndome por dentro vacío? Y entonces es algo muy importante de ir trabajándolo poco a poco, de ir comprendiéndolo poco a poco. Nosotros tenemos el sentido del yo dentro de nosotros, este sentido de ser un yo. Y uno de los aspectos más importantes de este sentido del yo es el sentimiento de que estamos en control, es decir, que podemos controlar nuestro mundo. El ego piensa que puede controlar el mundo. Podemos asegurarnos de que tenemos buenos sentimientos, sentimientos lindos, placenteros, y que podemos evitar los desagradables. Pero si observamos atentamente, nos daremos cuenta de que no tenemos el control de esto. No podemos controlar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y este es uno de los aspectos más esenciales de este sentido del yo, porque tenemos esta percepción dentro nuestro de que tenemos el control,
de poder controlar al mundo para asegurarnos que sentimos cosas bonitas y agradables y podemos evitar las desagradables. Este sentido del yo del que Buda habló en muchos lugares y cómo este da surgimiento al sentido de estar a cargo o estar en control, esta es una parte fundamental de la existencia humana. No es algo que uno pueda quitárselo de encima y decir, no voy a tener esto. Uno tiene que tener este sentido del yo a menos que uno esté muy desarrollado espiritualmente y totalmente despierto. Por tanto, mientras sigamos sintiéndonos como un yo separado, tendremos deseos, primero tendremos sentimientos, sensaciones, luego tendremos deseos y luego nos apegaremos a aquello que nos gusta. Y el trabajo es un trabajo que tiene pues su tiempo, bien, un trabajo de paciencia, de ir comprendiendo poco a poco, de ir soltando, pero es un trabajo que podemos realizar mejor cuando empezamos a observar este yo, es decir, la raíz y la causa del problema. La raíz y la causa del problema es que nos sentimos un yo separado. Y este yo separado, al estar desconectado de la verdad de lo que somos, se siente totalmente solo, incompleto, tiene carencias. Entonces tenemos que atacar esto. Cuando atacamos la raíz del problema, entonces podemos trascender el problema entero y por tanto ya no sufriremos, ya no nos apegaremos. Pero trabajar este ego toma mucho tiempo. Eso es verdad, toma mucho tiempo. Entonces hay otra manera de poder trabajar los apegos. No podemos decir, no voy a estar aferrado a esto o voy a tener que soltar esto, cuando todavía necesitamos ese objeto o esa persona porque necesitamos que nos llene un vacío interior. Mientras exista este vacío interior, por mucho que quieras desapegarte, no lo lograrás. Este sentido del yo es tan esencial para nuestra existencia que no tenemos otra opción más que apegarnos. Y desde el sentido del yo surge la idea de que estoy a cargo, de que puedo controlar las cosas y porque uno piensa que puede controlar las cosas, uno desea ansiosamente. Porque el desear intensamente surge como resultado del hecho que uno piensa que puede controlar las cosas. Si realmente no pudiéramos controlar las cosas, el desear intensamente no tendría ningún sentido. Deseamos intensamente porque sabemos que podemos obtener lo que queremos. Sabemos que podemos controlar esto. Y de este desear intensamente, entonces surge el apego a estas cosas que satisfacen este deseo y este placer. Según el budismo, nos dice que el apego surge porque el objeto de apego nos da una sensación de placer, de bienestar, de felicidad y de completitud, y por eso nos apegamos tan fuertemente. Y este es el mecanismo básico de cómo sucede el apego. ¿Cómo podemos liberarnos de los apegos y cómo podemos entrar en el sendero para reducirlos y hacerlos menos problemáticos? ¿Qué podemos hacer acerca de estos apegos? ¿Cómo podemos superarlos? ¿En qué tipos de cosas debemos pensar? Pues la respuesta a esto es, antes que nada, que necesitamos crear un refugio para nosotros mismos, que es en otro lugar separado de los apegos que tenemos. Si nosotros estamos apegados a nuestros seres queridos, a nuestra casa, a nuestros objetos, a nuestro trabajo, a esto, a lo otro, porque buscamos un sentido de felicidad y de completitud a través de todas estas cosas, pues lo que tenemos que hacer es buscar o crear un refugio que esté en otro lugar
separado de estos apegos que tenemos. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro interior en lugar de mirar a nuestro exterior. Ahí es donde podemos encontrar un descanso de los apegos. Tenemos que ir hacia adentro. Una de las prácticas que va muy bien y es un antídoto contra el apego es la práctica de la meditación. La práctica de la meditación nos ayuda a estar atentos, a observar, observamos nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales y los dejamos pasar. Mientras vamos meditando, van apareciendo pensamientos, emociones, pero no nos agarramos a ellos, los vamos dejando pasar, no los soltamos. Entonces estamos desapegándonos, no estamos agarrando nada. Y esta práctica nos va muy bien porque nos ayuda a crear una tendencia que luego, cuando no estemos practicando meditación, esta tendencia también la podremos aplicar en nuestro día a día. Veremos cosas que nos gustan, pero no estaremos corriendo a agarrarlas, a aferrarnos a ellas. Simplemente las veremos y las disfrutaremos, pero sin el deseo de poseerlas. Es este deseo de poseer lo que hace que surja el apego. Yo quiero poseer esto, yo quiero controlar esto. Ahí entonces nos apegamos, porque lo hacemos nuestro, lo hacemos propio. Esto es mío. Esto me ayuda a sentirme lleno, completo, me ayuda a sentirme feliz. Entonces no nos damos cuenta de que realmente estamos utilizando cosas que son impermanentes para ser felices. Cuando en lugar de hacer esto tenemos que ir hacia adentro y encontrar ya la felicidad que es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Poder ver realmente la verdad de lo que somos. Ver que no necesitamos apegarnos a nada, no necesitamos cosas, no necesitamos una relación de dependencia, porque en mí mismo, dentro de mí mismo, yo ya soy un ser completo, ya soy un ser feliz, soy un ser libre. Pero esto solamente lo podemos ver cuando despertamos nuestra conciencia a través de la práctica espiritual, de la meditación, practicar meditación todos los días, calmar nuestros pensamientos y poder ver y poder sentir la verdad de lo que somos. Y establecernos en esta verdad de lo que somos. Por tanto, una enseñanza básica en el budismo es esto. Es en lugar de ir hacia afuera a apegarte a los fenómenos que son totalmente impermanentes y transitorios, ve hacia adentro de ti mismo y en profundo silencio y en estado de observación, deja pasar y ve soltando todo, no te agarres a ningún pensamiento, a ninguna emoción, ve soltando todo y ve sintiendo esta presencia que eres, ve sintiendo esta vida que eres, la presencia, la seidad, esta sensación de que tú eres esta vida, eres yo soy. Y establécete aquí, descansa aquí en ti mismo. Y esto hazlo todos los días, todos los días. Y vas a ir creando la tendencia y la vas a ir fortaleciendo y eso te ayudará a no necesitar nada de allá afuera porque tú ya te sentirás totalmente completo. Así que podemos resumir que la causa de nuestros apegos es la desconexión que sentimos con nuestra verdadera naturaleza. Cuando estamos totalmente distraídos, identificados con este yo y desconectados con la verdad de lo que somos, nos sentimos totalmente insatisfechos, incompletos y vacíos y buscamos fuera y nos apegamos. Y eso es
lo que tenemos que hacer al revés. Tenemos que buscar dentro y ver realmente la verdad de lo que somos. Entonces dice, lo que tenemos que hacer es embellecernos a nosotros mismos internamente. Tenemos que encontrar la fuente de la felicidad y la satisfacción dentro de nosotros mismos, en vez de allá afuera. Y cuando pueden hacer crecer este sentido de belleza, la satisfacción sucede, hay paz dentro de ustedes y comienzan a encontrar que se liberan de esta dependencia de las cosas externas. Una vez que ya hemos visto y hemos encontrado la verdad de lo que somos, entonces vemos que no hay ningún tipo de carencia, ningún tipo de soledad, no hay ningún tipo de sensación de vacío, de que me falta algo. Nunca puede haberlo, porque el ser es totalmente completo, es perfecto, es la perfección. Solamente tenemos estas carencias cuando estamos identificados en el yo. El yo es el principal problema, porque el yo simplemente es un concepto, es una creencia, una idea de que somos un personaje, tenemos esta identidad y que necesitamos llenar todo tipo de necesidades internas, todo tipo de vacíos a través de cosas, de personas, del mundo. Y vamos por el camino equivocado y por eso las cosas siempre van mal, sufrimos y la vida nos dice, estás sufriendo porque estás yendo en camino contrario, estás yendo al revés. No tienes que ir hacia afuera, tienes que ir hacia adentro. Así que si uno se siente bien con uno mismo, aún es triste cuando alguien fallece o cuando alguien pierde su trabajo, pero no es tan malo como solía ser porque uno tiene algo más en la vida, algo que es aún más precioso que estas cosas externas, por ejemplo la fama, los halagos, etc. Así que es el sendero de embellecer la mente, hacer la mente más luminosa, tener una fuente interna de felicidad. Esta es la manera, gradualmente, de nivel a nivel, en que podemos superar estos apegos externos. Una manera de ver este sendero es considerarlo como una escalera de apegos, que a medida que uno va subiendo esta escalera, uno va sustituyendo un mejor apego por un mal apego. Gradualmente uno se puede alejar del sufrimiento que estos apegos hacen surgir. Y la manera en que esto funciona es como cuando uno comienza por primera vez a estar interesado en la vida espiritual. Cuando uno empieza a sentirse más espiritual, significa que ya se está empezando a alejar cada vez más del mundo material y del mundo mundano, y esto es un apego muy bueno. Bien, porque claro, la práctica espiritual es ir hacia adentro. Entonces es mucho mejor apegarnos a la verdadera naturaleza de lo que somos, que esto es totalmente eterno, es totalmente infinito, nunca cambia, nunca muere, nunca decae. Por tanto, nos podemos apegar. Podemos ser realmente lo que somos. No necesitamos apegarnos a cosas de allá afuera que en algún momento u otro pueden desaparecer. Ir hacia adentro es ponernos en meditación, es decir, sentarnos a meditar y simplemente estar atento a tus pensamientos. Darte cuenta de que van surgiendo pensamientos, pero tú no los haces propios, no los agarras. Simplemente suéltalos, déjalos pasar. Vas respirando, vas contando tus respiraciones si quieres para no distraerte y ve dejando pasando el tiempo. Deja pasar el tiempo y sobre todo ves relajándote. Ten la intención y la actitud de relajarte. Esto es ir hacia adentro. Y poquito a poco, al relajarte,
tus pensamientos, que estaban muy activos al principio, poquito a poco se irán calmando, cada vez más tranquilos, más tranquilos. Aparecerán de nuevos para intentar distraerte, pero tú simplemente los ves que aparecen, pero no te agarres a ellos. Entonces, a medida que vas practicando esto, ves dándote cuenta de que siempre está ahí una conciencia que siempre está consciente de todo lo que está sucediendo. Está consciente de la respiración, está consciente de los pensamientos que surgen y aparecen, está consciente de que estás ahí, sentado, meditando. Entonces descansa y reposa en esta conciencia. Esta conciencia eres tú mismo. Entonces descansa y reposa ahí. Ir hacia adentro significa descansar y asentarse en lo que ya eres, en lo que ya es. Que no es un pensamiento, no es un objeto, no es una imagen, simplemente es esto que siempre está aquí, que eres tú. Es esta vida que eres. Entonces es descansar en ti mismo. Y esto hay que hacerlo todos los días, y poquito a poco, al ir creando la tendencia de ir descansando en la verdad de lo que somos, poquito a poco el ego irá disminuyendo, se irá debilitando. Y si el ego se va debilitando, que es la raíz, la causa de todos los problemas, también se irá debilitando el deseo, también se irá debilitando el apego, se irá debilitando la ignorancia y se irá trascendiendo un poquito toda la parte oscura, toda la negatividad, toda la ignorancia. Y esto es lo que hay que hacer. Pero claro, tenemos que tener paciencia y constancia. Debemos hacerlo cada día. Así que pueden haber todavía apegos pequeñitos en el mundo material, pero cada vez son menos a medida que vayamos subiendo en esta escalera. Cuando uno comienza a practicar la vida espiritual, uno comienza a practicar la moralidad, la amabilidad, comienza a practicar la bondad, los valores, y cuando hace esto está aferrándose a un escalón más alto de esa escala de los apegos. Es decir, a medida que vamos estableciéndonos cada vez más en esta verdad de lo que somos, esta presencia yo soy, el ego va disminuyendo, se va haciendo cada vez más pequeñito, más débil. Entonces van aflorando estos valores y atributos intrínsecos al ser, que siempre es la bondad, la generosidad, el amor, la compasión, la amabilidad, bien, la ética y todo esto. Y esto significa pues que vamos subiendo cada vez un escalón más en nuestra escala espiritual. Y a medida que vamos haciendo esto, hay beneficios con la práctica. Uno encuentra un sentimiento de felicidad, de alegría, por la práctica de la amabilidad. Eres amable y te sientes feliz de ser amable. Y también cuando uno observa que incrementa la felicidad y la alegría, no tiende a aferrarse tanto a la propia identidad. Porque uno se mueve hacia la mente, uno se siente bien acerca de uno y que la vida vale la pena, uno siente que ya me va bien en la vida. Y lentamente uno cambia la visión de uno mismo con una visión más sana, un entendimiento más sano. Bien, entonces vamos cambiando poquito a poco la perspectiva, la manera de ver, y en lugar de verlo todo desde el ojo del ego, lo vamos viendo desde la claridad de la mente, desde la verdad de lo que somos. Somos más felices, nos sentimos agradecidos y todo esto es muy bonito de sentir. Hay más belleza, vemos más la belleza. Y en el próximo escalón uno no se aferra más tanto a la identidad de la persona espiritual, bien, porque a veces también podemos crear un ego espiritual y tenemos que trascender este escalón del ego espiritual
Luego, el próximo escalón en la escalera espiritual es la práctica dice la práctica de la meditación, pero realmente la práctica de la meditación tenemos que empezarla mucho antes. Bien, uno entonces empieza a hacer amor bondadoso, compasión, tener un sentimiento de paz en el mundo. Inicialmente uno tiene que aferrarse a la práctica de la meditación. Todos sabemos que esto nos lleva pues una disciplina y que tenemos que ser constantes, tenemos que ser insistentes en practicar meditación porque esto nos va a beneficiar muchísimo. Va a ayudarnos a cambiar la perspectiva de nuestra manera de ver el mundo. En lugar de verla desde el ego y esta dukkha que sentimos, esta insatisfacción, la veremos más desde el ser, desde la completitud. Y cambia todo. Porque claro, si lo vemos desde un estado de insatisfacción, nos pasaremos el día corriendo y corriendo buscando satisfacer toda esta insatisfacción, ¿verdad? En cambio, si ya nos sentimos satisfechos y felices, ¿qué haremos? No tendremos que correr a buscar nada, simplemente disfrutaremos de lo que ya tenemos, de lo que ya es. Dice, a medida que uno comienza la práctica de la meditación, encontramos que gradualmente, con el paso del tiempo, la mente se vuelve más pura, uno tiene menos enojo, menos problemas con las personas, menos deseos fuertes en la vida, la mente se vuelve más clara, más luminosa, más hermosa, uno se siente más alegre, más feliz, a medida que va practicando esta meditación. No te preocupa tanto lo que los demás piensan de ti, lo que el otro piense de ti ya no te interesa, porque ya tienes un sentido de comprender que lo que piensen de ti es el punto de vista de ellos. Es decir, esa persona puede pensar esto de mí, pero quizás los demás no. Bien, entonces lo que diga esa persona no me afecta porque entiendo que es solamente esa persona que piensa esto de mí. Y más adelante, cuando vamos avanzando en la práctica de meditación, entonces tenemos un sentimiento de desear el bien a los demás. Luego también comenzamos a soltar el aferramiento a la moralidad, el aferramiento a ser amables. ¿Por qué? Porque cuando un sentimiento de compasión surge desde dentro de ti, no tienes que forzar la amabilidad. Es decir, todo aquello que sale del corazón sale de manera espontánea, sin esfuerzo. Bien, entonces no tenemos que forzar nada. Entonces, otra vez, podemos ver cómo nos soltamos para aferrarnos a algo superior. Bien, aquí en el budismo, aquí habla de una escalera. Bien, y que tenemos que ir practicando la meditación para ir subiendo cada vez peldaños en esta escalera. ¿Qué significa subir peldaños? Significa que cada vez vamos reduciendo la percepción de ver la vida desde el ego y vamos incrementando la percepción de ver la vida desde el ser, desde la verdad de lo que somos. Y claro, por eso van cambiando cosas, porque el ego y el ser son totalmente opuestos. El ego es egoísta y necesita las cosas, busca afuera, lo quiere todo para él, para sentirse feliz, pero el ser es lo opuesto. El ser ya es completo, no necesita nada, no busca nada afuera, sino que ya está en él y por tanto lo comparte. Por eso empezamos a sentir amor por los demás, compasión, empezamos a desear el bien de los demás y así es como vamos subiendo cada vez escalones. Luego uno se vuelve menos vulnerable como persona, porque el ego es muy vulnerable, es muy inseguro. Y a medida que vamos subiendo estos escalones, nos vamos sintiendo más seguros, más firmes.
Y cuando uno puede superar el apego totalmente, es el momento cuando uno tiene una profunda realización. Es un profundo entendimiento acerca de la vacuidad del ego. Bien, entendemos que el ego no existe, que es vacío, es un concepto solamente. Es solamente comprendiendo y viendo que en realidad esto solamente es una ilusión, entonces podemos superar los apegos totalmente. A medida que vamos subiendo estos escalones gracias a la práctica de meditación, cada vez vamos viendo que todo esto es como un sueño, que la experiencia que estamos viviendo es como irreal, es como ilusoria. Bien, y por eso ahí entonces nos vamos desapegando. Y este es el próximo escalón después de la meditación. No es una cosa fácil liberarse de los apegos, es algo que hay que trabajar, es algo profundo y es algo que tenemos que practicar por un largo periodo de tiempo, pueden ser años. Pero bueno, si estamos en el camino espiritual y tenemos el deseo de dejar de sufrir, de dejar de estar apegados, de poder soltar todos estos apegos, de lograr ser felices, de vivir totalmente en paz, libertad, pues todo esto va a ser bellísimo. Toda esta práctica espiritual, hacerla es realmente una bendición. Por esto el pensar no debo apegarme es una mala manera de ver las cosas y no nos beneficia, porque es bueno saber que el apego lleva al sufrimiento y porque sabiendo esto te da la motivación de practicar para liberarte de todas estas cosas. Entonces debemos pensar, ¿puedo usar estos apegos de una manera sabia? El apego es un sendero en el que uno se permite apegarse a aquellas cosas que realmente son importantes en la vida. Apegarse a aquellas cosas que nos traen progreso espiritual en vez de apegarnos a aquellas cosas que pueden hacer surgir el sufrimiento. Siempre va a haber un aspecto de sufrimiento con el apego, así que asegúrense de apegarse a aquellas cosas que nos llevan lejos del sufrimiento en vez de generar más sufrimiento para el futuro. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido esta noche, esta tarde, y os abrazo con todo mi corazón. Namaste a todos, bona nuit, hasta mañana y muchas gracias a todos.